Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más, ¿han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Llegué a la fiesta de graduación de mi esposa de la Facultad de Derecho, un evento que había pagado yo mismo, y el lugar estaba cerrado. La llamé y su respuesta fue contundente. La fiesta ya había terminado hacía 2 horas. Supongo que no quería que estuvieras allí, dijo. Eso me hizo pensar. Entonces vi su publicación en redes sociales agradeciendo a su novio de la oficina por patrocinar su educación. En ese momento, tomé una decisión. Cancelé todos los pagos y vendí mi participación del 90% en la empresa de su nuevo novio, valorada en $157 millones. Minutos después, mi teléfono empezó a sonar con 156 llamadas perdidas, y alguien apareció en mi puerta. Fue el comienzo de un nuevo capítulo para mí. Ahí estaba yo, recorriendo la Quinta Avenida en mi Tesla Model S, con una satisfacción difícil de describir. Esa noche, que se suponía sería la fiesta de graduación de mi esposa Lie, en un local elegante del centro de Manhattan, había costado más que el salario anual de muchos. $48,000 por una noche, y eso sin contar los extras, porque Lie tenía un gusto refinado y no entendía de presupuestos. Para mí, sin embargo, el precio no importaba. Habría pagado el doble solo por ver su sonrisa al entrar. El trío de jazz, que ella misma seleccionó, probablemente ya estaba calentando motores, y el personal de catering probablemente estaba dando los últimos toques a los aperitivos dorados que insistió en pedir. Es una celebración única, me dijo, con sus ojos marrones brillando. Yo, el idiota enamorado, asentí y agarré mi AMX negro sin dudarlo. El tráfico en Manhattan era sorprendentemente ligero para ser viernes por la noche, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta. Normalmente, llegar al centro en hora punta es como intentar atravesar un campo minado, con taxistas furiosos intentando atropellarte. Pero esta noche era diferente, casi demasiado tranquilo. Llegué al lugar y supe al instante que algo andaba mal. El lugar estaba más oscuro que el alma de mi suegra. No había aparcacoches, la iluminación de la acera estaba apagada. Lo más extraño, no se oía ningún ruido de celebración dentro. Solo había silencio. Sentí un nudo en el estómago. Esa sensación que tienes cuando sabes que las cosas no van a acabar bien. Aparqué y caminé hasta la entrada. Las pisadas de mis zapatos italianos de cuero resonaban en el suelo como un reloj contando los segundos hacia el desastre. Las puertas estaban cerradas. No solo cerradas, sino que, al parecer, nadie se había molestado en abrirlas. Apreté la cara contra el cristal, intentando ver el interior. Vacío. Completa y desoladoramente vacío. Antes de que mi cerebro pudiera procesar por completo lo que veía, tenía el teléfono en la mano. Llamé a Lie, intentando disimular mi creciente pánico. Su voz, tan alegre y animada como siempre, respondió. Hola, has llamado a Lie. Probablemente estoy demasiado ocupada siendo genial para responder ahora mismo. Deja un mensaje y te llamo cuando pueda. Era como si estuviera hablando de otra cosa, de algo trivial. Debería haber visto las señales de alerta mucho antes. Al cuarto intento, por fin respondió. Hola, cariño, dijo con voz suave y musical. De fondo, el sonido de risas y copas tintineantes indicaba que la fiesta estaba en su apogeo. Lie, ¿dónde estás? El lugar está completamente vacío. Las puertas están cerradas. Hubo una pausa. Luego esa risa. La risa que antes me parecía adorable, pero que ahora sonaba como una cuchilla afilada raspando una pizarra. Oh, la fiesta terminó hace 2 horas. Supongo que no quería que estuvieras allí. Las palabras le cayeron como un mazazo. ¿Cómo iba a querer que no estuviera? Yo lo pagaba todo. Yo no lo entendía. Continuó, con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Lo sé. Y fue precioso. Todos lo pasaron genial. El trío de jazz estuvo perfecto, por cierto. Una gran elección. Su voz era casi aburrida, como si hablara de algo trivial, como si yo solo fuera un espectador. Y cuando dijo precioso, no había rastro de arrepentimiento, solo una frialdad increíble. Lie, esto es una locura, intenté protestar. Me colgó. Me colgó como si fuera un simple teleoperador intentando venderme una garantía extendida para un coche que ni siquiera le pertenecía. Me quedé allí, mirando el teléfono como si me hubiera traicionado. Los coches pasaban a toda velocidad. La gente caminaba de un lado a otro, como si nada hubiera pasado.
Mientras la ciudad bullía a mi alrededor, me sentía atrapada en el vacío. Mi mundo se había descontrolado, pero para todos a mi alrededor, era solo otra noche de viernes. Entonces cometí mi segundo error de la noche. Abrí Instagram. Y allí estaba, publicada hacía apenas 45 minutos. Lie, con ese vestido dorado champán que le había comprado el mes pasado, en esa boutique del Soho donde una pulgada de tela cuesta más que una semana entera de alquiler. Estaba deslumbrante, lo admito. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable y estaba radiante de felicidad. Pero lo que me hizo detenerme fue lo que estaba sucediendo junto a ella, Dominic Kane. Dominic, Kane, su socio principal en el bufete. El tipo del que había estado hablando sin parar durante los últimos meses. Oh, Dominic piensa esto, Dominic sugirió aquello, Dominic tiene una mente brillante. Había empezado a llamarlo Dominic esto, Dominic aquello mentalmente, porque su nombre parecía surgir en cada conversación. Pero el verdadero impacto llegó después, en el pie de foto. Algo que nunca podría haber imaginado. Sin ti. Mi patrocinador durante la Facultad de Derecho. Le agradecía a Dominic por patrocinar su educación, el tipo que probablemente ni siquiera pagaba la gasolina de su coche, y mucho menos las facturas que yo pagaba cada mes. Yo pagaba cada centavo de su matrícula, cubría su alquiler, la comida, los viajes con amigos, todo. Fui su cajero automático ambulante durante nuestra relación. Y ahora, aquí estaba, agradeciéndole algo que yo ya había hecho durante años. Sentí que la mano se me apretaba, la presión del teléfono aplastado con tanta fuerza que la funda crujió. La sangre me latía con fuerza en los oídos y, por un segundo, pensé que me desmayaría allí mismo, en la acera. No era solo una traición. Era una fría humillación, con una capa de vergüenza pública. Toda la gente que le importaba estaba en esa fiesta. Sus amigos de la universidad, sus colegas, probablemente incluso la mitad de la comunidad legal de Manhattan. Todos creían que Dominic era su nuevo padrino. Los comentarios empezaron a llover. Emojis de corazón, miradas de aprobación, incluso felicitaciones. Algunos comentarios me revolvieron el estómago. Por fin. Todos estábamos esperando esto. La idea de que la gente ya lo supiera y llevara tanto tiempo esperándolo me llenaba de rabia. Seguí mirando fotos de la fiesta. Ahí estaba Lie, dando el discurso que le había ayudado a escribir, agradeciendo a todo su apoyo. Y también estaba el pastel carísimo que había pedido en una pastelería de Brooklyn. Cada foto mostraba momentos de celebración, de diversión, todo a mi costa. Pero las peores fueron las fotos de Lie con Dominic. Él la rodeaba con el brazo, ella le sostenía la mano en el pecho. Parecían dos personajes de una película romántica de abogados, enamorándose mientras discutían casos en cafés nocturnos. Esas fotos me destrozaron. Me alejé de ese espacio cerrado sin decir palabra. No quedaba nada que decir. Nada que ver. La fiesta había terminado, pero de una forma que jamás imaginé. Regresé a mi coche y, al hacerlo, sentí un cambio en mi interior. El dolor seguía ahí, crudo y vívido, pero ahora había algo más. Algo más frío, más calculador. Lie pensó que había tomado una decisión inteligente al eliminarme de su historia y reemplazarme con Dominic, como si fuera una molesta nota al pie en su historia de éxito. Pero estaba muy equivocada. Porque algo que mi querida esposa no sabía, y que pronto se volvería muy importante, era que no malgasto mi dinero a diestro y siniestro. Cada dólar que gasto, cada inversión que hago, cada decisión financiera que impacta mi vida se documenta, rastrea y registra meticulosamente, como si un relojero suizo ajustara un reloj de precisión. Y Dominic Kane, bueno, digamos que nuestra conexión va mucho más allá de lo que Lie imagina. El camino de regreso a mi apartamento fue un torbellino de semáforos en rojo, y una visión de túnel causada por la ira. Apenas recuerdo haber sorteado el tráfico de Manhattan, lo cual es mucho decir, porque conducir en esta ciudad requiere la concentración de un neurocirujano y la paciencia de un monje. Pero esa noche, podría haber estado conduciendo con los ojos vendados en un derbi de demolición, y no me habría dado cuenta. El portero, Carlos, me saludó con su habitual saludo amistoso, pero al observarlo más de cerca, vi la preocupación grabada en su rostro. Buenas noches, señor Thompson. ¿Cómo está? Sí, simplemente maravilloso, Carlos, viviendo el sueño, respondí con voz monótona, sin emoción. Hasta yo notaba que estaba muerta por dentro. El ascenso en ascensor al piso 30 se me hizo eterno. Me vi reflejado en las puertas de acero pulido y apenas me reconocí. Mi pelo, normalmente impecable, estaba despeinado de tanto pasarme las manos por él. Llevaba la corbata torcida, y mis ojos, hundidos, me recordaban a esos soldados conmocionados que se ven en los documentales de guerra.
Pero en cuanto crucé la puerta principal y vi mi apartamento, el apartamento que había comprado, pagado y decorado a mi manera, algo en mi interior empezó a consolidarse. No había terminado. Ni de lejos. El lugar estaba exactamente como lo dejé esa mañana. Impecable, organizado y completamente bajo mi control. Los ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista impresionante de Central Park, con las luces de la ciudad brillando como joyas caras esparcidas sobre terciopelo negro. Los muebles modernos de líneas limpias, hechos con materiales de alta calidad, contrastaban con el gusto clásico de Lie. Nada de las piezas recargadas que ella insistía en tener. Le daría personalidad, decía. Bueno, resulta que si a alguien le faltaba personalidad, no era a mí. Era a ella. Fui directo a la barra y me serví 3 dedos de Macallan 25, el bueno, el que solo abría para cerrar grandes negocios. Fui a mi despacho en casa, mi santuario, mi fortaleza de soledad. Allí, todo estaba exactamente donde debía estar, organizado con precisión obsesiva, como todo en mi vida. El escritorio era una obra maestra de nogal rescatada de un granero del siglo XIX en Vermont, construida por un artesano de Brooklyn que cobraba más por metro cuadrado que la mayoría de los apartamentos de Manhattan. Mi portátil estaba abierto, flanqueado por 2 monitores a juego y un sistema de sonido que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Mi estantería estaba llena de biografías empresariales, guías de inversión y textos legales que leía de verdad, a diferencia de algunos que solo posaban con ellos para fotos de Instagram. Pero el verdadero tesoro estaba escondido en el último cajón de mi escritorio. Mi maletín de cuero negro, mi preciada posesión. Lo coloqué sobre el escritorio con la reverencia de quien maneja un objeto sagrado. Ese maletín contenía 3 años de registros meticulosos. Cada transacción, cada pago, cada factura, todo documentado con precisión obsesiva. Extractos bancarios, recibos de transferencias, matrícula, alquiler y pagos de tarjetas de crédito. Una autobiografía financiera completa de mi relación con Lie. Y luego viene la parte que nunca entendió. No hago nada a medias. Cuando amo a alguien, lo amo completamente. Con cada fibra de mi ser. Y cuando apoyo económicamente a alguien, documento cada centavo. Porque los empresarios inteligentes saben que la protección lo es todo. Llevan registros, toman precauciones, se aseguran de poder demostrar lo sucedido si las cosas salen mal. Y vaya si las cosas salieron mal hoy. Abrí la carpeta y empecé a hojear las páginas. Cada una me recordaba lo generosa que había sido. La matrícula de la Facultad de Derecho, $180,000 en 3 años, sin contar libros, materiales ni los programas de intercambio a los que simplemente tenía que asistir. El alquiler de su apartamento en el pueblo, $4,200 al mes durante 36 meses. Los pagos del coche, ese BMW que, según ella, era esencial para hacer contactos. Otros $800 al mes. Y, por supuesto, los estipendios para la compra, los viajes y las cenas en restaurantes carísimos que podrían alimentar a un pequeño pueblo de cualquier parte del mundo. Las cifras eran asombrosas, incluso para mí. Había sido el Bank of America personal de Lie, repartiendo dinero con la generosidad de un borracho que ganó la lotería. Y ella me recompensaría con Dominique Kane, recogiendo a mi esposa de la fiesta que financié e incluso atribuyéndole el mérito de ser su patrocinador. Como si él fuera el héroe de la historia y yo solo una nota al pie sin importancia. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, y donde la completa ignorancia de Lie sobre mi negocio estaba a punto de perjudicarla. Hace unos 18 meses, me contó la historia de Dominique sobre Saab. El pobre hombre luchaba por sacar adelante su firma de consultoría legal. Tenía grandes sueños. Pero, claro, no contaba con el capital necesario. Su familia le cortó la financiación tras algunos desacuerdos sobre sus opciones profesionales. Era brillante, según Lie, pero solo necesitaba que alguien creyera en él. Cariño, eres tan bueno viendo el potencial de las personas, dijo, acurrucada a mi lado en este mismo sofá. Dominique tiene una visión increíble para revolucionar los servicios legales corporativos. Solo necesita a alguien con tu sentido comercial para que lo ayude a hacerlo realidad. Pestañeó y me dedicó esa sonrisa que antes me hacía temblar las rodillas. Quizás podrías quedar con él. Solo un café, nada del otro mundo. Creo que se llevarían genial. Así que me reuní con Dominique. ¿Y saben qué? Era un tipo realmente brillante. Su plan de negocios era sólido, su análisis de mercado preciso y sus proyecciones realistas. Dinámica Kane tenía un potencial real para revolucionar el modelo tradicional del derecho corporativo. El problema era que necesitaba un capital considerable para hacerlo realidad. Mucho más que un simple préstamo o inversión de amigos y familiares. Fue entonces cuando tomé la iniciativa. Me ofrecía financiar el
Dinámica Kane en su totalidad. Capital inicial completo, gastos operativos, espacio de oficina, salarios de empleados, marketing, todo. A cambio, quería el 90% de la empresa. Dominique conservaría el 10%, actuando como director ejecutivo, pero yo sería el accionista mayoritario con pleno control de voto. El trato era más que justo. De hecho, generoso. La mayoría de los inversores de riesgo exigirían el 95% por una inversión de ese tamaño. Pero me gustaba el tipo, y lo más importante, quería hacer feliz a Lee ayudando a su amiga. La documentación fue impecable, redactada por los mejores abogados corporativos del mercado. Dominique firmó sin dudarlo, probablemente porque estaba inmensamente agradecido de tener por fin a alguien que lo tomara en serio. Y de repente, me convertí en el propietario silencioso de una empresa que ahora está valorada en $157 millones. Dinámica Kane ha despegado como un cohete en los últimos 18 meses. Han firmado contratos con empresas en Fortune 500, abrió sucursales en 3 ciudades y recibió varias ofertas de adquisición de firmas de capital privado. La prensa empresarial calificó a Dominique de visionario legal y una fuerza disruptiva en la consultoría corporativa. Lo que no sabían, lo que nadie sabía excepto yo, Dominique, y nuestros abogados, era que Dominique Kane era básicamente mi empleado, con un salario muy alto. Dirigía las operaciones diarias, tomaba decisiones estratégicas y se llevaba todo el crédito público. Pero, en última instancia, soy el dueño de esa empresa cerradura, culata y cañón Y ahora, sentada en mi oficina, con la foto de Instagram aún grabada en la retina, me di cuenta de que tenía algo mucho más poderoso que el resentimiento. Tenía poder de negociación. Abrí mi computadora portátil y fui directo a la bolsa de capital privado, donde se encuentran las acciones de Dinámica Kane. Podría negociarse entre inversores cualificados. El valor de mercado actual de la empresa es de $174,4 millones. Mi participación del 90% vale aproximadamente $157 millones. El valor puede fluctuar ligeramente según las fluctuaciones del mercado, pero ya tenía 3 ofertas de adquisición importantes en mi bandeja de entrada. 2 firmas de capital privado y un gran conglomerado de consultoría, todas con un precio superior para una venta inmediata. Podría liquidar toda mi posición esta noche si quisiera. Solo tenía que pulsar unos botones y marcharme con suficiente dinero para comprar una pequeña isla en algún lugar. La ironía era casi perfecta. Lee se creyó muy lista al mencionar a Dominique como su patrocinador en esa publicación de Instagram. No tenía ni idea de que su querido Dominique era en realidad mi empleado. Que toda su historia de éxito se basó en mi inversión. Que su brillante trabajo legal. Mi mente solo pudo florecer porque le di la base financiera para hacerlo. Me recosté en la silla y tomé otro sorbo de whisky. Me sentí bien. Me iluminó. Por primera vez desde que vi esa puerta cerrada, volví a sentirme yo mismo. No el esposo herido y traicionado que había sido ridiculizado frente a la mitad de la comunidad legal de Manhattan, sino el empresario calculador que amasó su fortuna manteniéndose 3 pasos por delante de todos los demás. Lee quería jugar. Quería reescribir la historia y fingir que nunca existí. Quería humillarme públicamente mientras construía su nueva novela sobre mi experiencia. Bueno, que empezara el juego. Pero ahora las reglas eran mías. ¿Conoces esa sensación de estar al borde de un precipicio? El momento en que puedes refugiarte o lanzarte a lo desconocido. Ahí estaba yo a las 2:47 de la madrugada, mirando la pantalla de mi portátil con el cursor sobre los botones que podrían cambiarlo todo. El Macallan había cumplido su propósito. La ira cruda y aguda se había suavizado hasta convertirse en algo más peligroso. Una furia fría y calculada. Había pasado las últimas 4 horas mapeando cada conexión financiera entre la vida perfecta de Lee y yo. Y déjenme decirles, la red era más extensa que cualquier tablón de anuncios de teorías conspirativas. Pero soy metódico. No se construye una cartera multimillonaria tomando decisiones precipitadas, ni siquiera cuando tu esposa infiel acaba de servir tu dignidad en bandeja de plata a la mitad de la élite legal de Manhattan. Así que empecé con las arterias que alimentaban su estilo de vida, antes de atacar los órganos principales. Primero, los proveedores del baile de graduación. Mis dedos volaban sobre el teclado mientras accedía al portal de banca de mi empresa. El pago del local fue cancelado y se presentó una disputa, alegando servicios no prestados según lo acordado. La empresa de catering recibió el mismo trato. La nómina del trío de jazz, cuidadosamente seleccionado, estaba siendo congelada más rápido que un adolescente intentando usar una identificación falsa para comprar bebidas. Técnicamente, no me habían prestado los servicios, ya que al parecer era persona non grata en la fiesta de mi esposa. Pero esa es la gracia del derecho contractual. Siempre hay una salida, si sabes dónde buscar.
El contrato del local especificaba que el evento era para el señor y la señora Thompson, y como el señor Thompson no había sido invitado, se habían incumplido las condiciones de forma sustancial. Casi podía oír las llamadas que seguirían en las siguientes horas. Los encargados del local intentando explicarles a sus jefes por qué habían organizado una fiesta sin cobrar. Los del catering preguntándose cómo explicar el cheque sin fondos. El trío de jazz probablemente ni se daría cuenta hasta que intentara ingresar el pago la semana siguiente, pero cuando lo hiciera, sería una conversación divertida. La siguiente en la lista era la tarjeta corporativa de Lie, American Express. Esta era particularmente satisfactoria porque había creado una cuenta de usuario autorizado en mi línea de crédito principal. El límite mensual era de $15,000, que ella usaba para gastar al máximo en todo, desde zapatos de diseñador hasta esos ridículos tratamientos faciales de $200 que, según ella, eran esenciales para hacer contactos profesionales. Con solo unos clics, su cuenta de Uber quedó vinculada a la tarjeta. Sus incesantes pedidos, sus compras frenéticas en Amazon Prime, la membresía mensual de ese gimnasio boutique en el Soho donde socializaba más que entrenaba. Todo estaba a punto de detenerse en seco la próxima vez que intentara comprar. Luego vino el golpe fuerte, el reembolso de la matrícula del último semestre. Mira, hay algo que la mayoría de la gente desconoce sobre la financiación de la Facultad de Derecho. Muchos estudiantes pagan la matrícula del último semestre por adelantado y luego solicitan reembolsos o becas después de graduarse. Es como recibir un reembolso de impuestos, excepto que el cheque es de unos $35,000 y proviene de la Oficina de Ayuda Financiera de la Facultad, no del IRS. El reembolso se procesó ayer. Recibí la notificación por correo electrónico mientras conducía hacia el lugar de la fiesta. $37,000 por $112, depositados directamente en la cuenta corriente conjunta que abrí para sus gastos de educación. La misma cuenta de la que era titular principal. Transferí cada centavo a mi cuenta personal y luego cerré la cuenta conjunta por completo. El historial de transacciones mostraría exactamente lo que había sucedido, pero para cuando Lie se enterara, el dinero habría desaparecido y la cuenta sería solo un recuerdo. Pero todo esto fue solo el comienzo. El evento principal, el Dinámica Kane, aún faltaba algo. Abrí de nuevo el portal de capital privado y analicé las cifras. La empresa que había creado, y, siendo sinceros, eso era exactamente lo que había creado, estaba valorada en $174,4 millones al cierre del mercado. Mi participación del 90% valía más que el PIB de algunos países pequeños. Y en mi bandeja de entrada había 3 ofertas de adquisición que podrían convertir mi inversión en suficiente efectivo para jubilarme mañana, si así lo deseaba. La primera oferta provino de Meridian Capital, una firma de capital privado con sede en Boston especializada en adquisiciones legales. Ofrecían $180 millones por una adquisición completa, lo que representaba una prima del 3,2% sobre el valor actual de mercado. No estaba mal, pero tampoco era espectacular. La segunda oferta provino de la división de capital privado de Goldman Sachs, que representaba a un cliente no identificado que buscaba adquirir Dinámica Kane como parte de una operación de consolidación más amplia en el sector legal. La oferta fue de $185 millones americanos, con una cláusula de rescisión, ganancias potencial que podría elevar el total a $200 millones americanos si se cumplen ciertas métricas de desempeño en los próximos 2 años. Pero la tercera oferta fue la que me hizo sonreír por primera vez esa noche. Blackstone Legal Partners, el mismo bufete que había intentado atraer a Dominique durante los últimos 6 meses, ofrecía $195 millones por una compra inmediata, con la condición de que toda la gerencia actual se mantuviera al menos 2 años. Querían comprar Dinámica Kane específicamente para conseguir a Dominique, sin darme cuenta de que Dominique era básicamente un empleado caro que podía reemplazar en cualquier momento. La ironía era tan evidente que se podía cortar con un cuchillo. Blackstone estaba dispuesto a pagar casi $200 millones por una empresa solo para hacerse con un hombre que estaba a punto de descubrir que toda su carrera se había basado en tiempo prestado y mi generosidad. Abrí una nueva pestaña del navegador e inicié sesión en el portal de transacciones seguras. Mis dedos se cernían sobre el teclado mientras consideraba mis opciones. Podía aceptar la oferta de Blackstone y marcharme con el dinero suficiente para no volver a trabajar. O podía aceptar una de las otras ofertas y ver cómo el mundo de Dominique se derrumbaba cuando sus nuevos dueños decidieran que ya no necesitaban sus servicios. Pero entonces recordé la foto de Instagram, con los labios de Lie sobre los suyos, la mano de ella sobre su pecho, y el pie de foto agradeciéndole por haberla patrocinado en sus estudios de derecho. Recordé los comentarios de sus amigos en común, todos aquellos que creían estar presenciando una hermosa historia de amor,
cuando en realidad estaban presenciando el acuerdo de infidelidad más caro de la historia de Manhattan. A la mierda con esto, hice clic en la oferta de Blackstone y acepté los términos. La transacción tardaría 48 horas en procesarse por completo, pero mis acciones estaban fijadas en $195 millones. Para el lunes por la mañana, ya no sería dueño de Dinámica Kane y Dominic trabajaría para gente que pagó un alto precio por una empresa que creían que controlaba. Lo bueno era que Dominic probablemente nunca sabría qué le pasó. Se despertaría el lunes por la mañana pensando que seguía siendo el visionario director ejecutivo de su exitosa consultora. Tomaría un café en el elegante local de la esquina, revisaría su cartera de opciones sobre acciones y probablemente le enviaría a Lee un mensaje cariñoso sobre su brillante futuro juntos. En cambio, entraría a la oficina y se encontraría con representantes de Blackstone esperándolo para explicarle la nueva estructura corporativa. Serían amables y profesionales, pero el mensaje sería claro. Pagamos $195 millones por su empresa porque creíamos que era indispensable, pero ahora que es nuestra, veamos si realmente vale la pena conservarla. Mi computadora portátil emitió un pitido con el correo electrónico de confirmación. Transacción aceptada. Los fondos estarían disponibles para su transferencia en 2 días hábiles. Ahora era $195 millones más rico, y la empresa que había convertido a Dominic en el hombre de Lie. La armadura estaba a punto de convertirse en un problema ajeno. Me recosté en la silla y terminé mi whisky. Las luces de la ciudad brillaban por la ventana, y por primera vez desde que estaba frente a esa puerta cerrada, sentí que recuperaba el control. La primera fase estaba completa. Las arterias financieras que mantenían el estilo de vida de Lie fluyendo estaban ahora cortadas, y el mundo profesional de Dominic estaba a punto de dar un vuelco. Pero esto era solo el principio. Mañana, el verdadero pago comenzaría a golpearme y yo tendría un asiento en primera fila para ver cómo se desarrollaba todo. Me desperté a las 6:30 de la mañana con el zumbido de mi teléfono, como una avispa furiosa atrapada en un tarro de cristal. Aunque seguía medio dormido, sabía exactamente qué estaba pasando. Las gallinas volvían a casa, y al parecer estaban irritadas por el alojamiento. La pantalla de mi teléfono parecía Times Square en Nochevieja. Notificaciones tras notificaciones la iluminaban. Mensajes de texto, llamadas perdidas, mensajes de voz e incluso algunos mensajes de WhatsApp. Mensajes de números que no reconocía. El equivalente digital de orcas y antorchas, todos exigiendo mi atención inmediata. Primero me preparé un café, porque no soy un salvaje. Café etíope recién molido, preparado en mi cafetera de $3,000, que Lie había calificado de ridículamente cara cuando la compré. Es curioso cómo todo lo que me gustaba era caro e innecesario, según ella, pero sus compras mensuales siempre se justificaban como inversiones esenciales para su imagen. El café estaba perfecto, rico, suave, con suficiente cafeína para prepararme para cualquier cosa tormenta. Eso me estaba esperando en mi bandeja de entrada. Me acomodé en mi sillón favorito, el que tenía la vista perfecta de Central Park, y finalmente miré mi teléfono. 156 llamadas perdidas. 156. No había visto números como esos desde la crisis financiera de 2008, cuando la mitad de mis clientes llamaban para vender en pánico o rogarme que hiciera algún tipo de milagro de inversión que salvara sus fondos de jubilación. Los mensajes eran aún mejores. Una cascada de desesperación, confusión y pánico que parecía una clase magistral de acciones con consecuencias. Lie había enviado 47 mensajes entre las 3 y las 6 de la mañana. Empezaron confusos: cariño, rechazaron mi tarjeta en la farmacia. ¿Puedes revisarla? Pasaron a la ira. Esto es ridículo. Necesito mis medicamentos y mi tarjeta no funciona. Y terminaron en pánico total. Llámame ahora mismo. Hay un problema con todas mis cuentas y necesito que lo arregles de inmediato. Fue un espectáculo ver el progreso. Se podía ver el momento exacto en que se dio cuenta de que no era un fallo del sistema, ni un error bancario. La hora del mensaje 32 era las 4:47 de la madrugada, probablemente justo cuando llamó al banco y descubrió que su titular principal, es decir, yo, había cerrado su cuenta. Los mensajes de Dominic eran más profesionales, pero igual de frenéticos. Como abogado, al menos conocía la importancia de conservar la documentación, así que sus mensajes parecían más pruebas para una futura demanda. Michael, parece que hay un problema con las cuentas operativas de Dinámica Kane. Por favor, llámame lo antes posible para hablarlo. 2 horas después, dijo, Michael, esto es urgente. Nuestro sistema de nóminas está experimentando errores y varios proveedores están reportando problemas de pago. Necesitamos resolver esto de inmediato. Pero la verdadera diversión estaba en los mensajes de voz. Tomé un café recién hecho y me dispuse a escuchar lo que sabía que sería mejor que cualquier serie de Netflix.
El mensaje de voz número 12 era de la coordinadora del lugar. Su voz era tensa, llena de pánico profesional. Señor Thompson, soy Sandra del Salón Cristal. Necesitamos hablar sobre la reversión del pago que ocurrió anoche. Nuestro departamento de contabilidad está experimentando una discrepancia significativa y tenemos proveedores que preguntan por sus pagos. Por favor, llámenme lo antes posible. El mensaje de voz número 23 era de Dominique, director financiero, un tipo llamado Bradley que parecía haber estado fumando un cigarrillo tras otro desde el amanecer. Señor Thompson, soy Brad Henley de Dinámica Kane. Tenemos un problema grave con nuestro capital operativo, y Dominique mencionó que podrías ayudarnos a aclarar algunos asuntos bancarios. La junta directiva se reunirá en sesión de emergencia, y necesitamos resolver esto antes de que abra el mercado. Sesión de emergencia. Me encantó. Nada dice que tu vida está a punto de cambiar drásticamente como una reunión de emergencia de la junta un sábado por la mañana. Pero el buzón de voz 38 era la joya de la corona. Sabía exactamente lo que iba a decir incluso antes de oírlo. Lie, probablemente ahora más furiosa que desesperada, gritaba en mi buzón de voz, buscando una vez más algo que ya había perdido irremediablemente. Ella no lo sabía, pero su libertad financiera, y la de Dominique, se vio truncada silenciosa y permanentemente. La ironía del destino comenzaba a revelarse. ¿Me estás pidiendo que resuelva todo esto?, pregunté lenta y deliberadamente. La voz de Maya tembló un poco antes de responder. No sé, señor Thompson. Solo, necesito que se haga algo. No sé qué más hacer. Lee está entrando en pánico. ¿Y Dominique? Bueno, Dominique está en modo de supervivencia total. Me reí, pero no con humor. Era una risa fría. No soy el héroe de esta historia, Maya. Lo sabes, ¿verdad? No soy a quien deberías recurrir para salvar a nadie. Creo que, en mi opinión, eres tú quien debería lidiar con el desastre que están creando. Me miró con ojos casi desesperados. Pero usted tiene el poder de arreglar esto, señor Thompson. Siempre lo ha tenido. La palabra poder resonó en mi mente como una afirmación fundamental. Tenía razón. En cierto modo, siempre había tenido el control, o al menos, siempre había sabido cómo recuperar lo que era mío. Ahora, lo que Maya no sabía era que ya tenía un plan. Nada de esto, ni las llamadas de auxilio, ni las lágrimas de Lie, me sorprendió. Todo estaba a punto de suceder tal como lo había planeado, y apenas comenzaba a presenciar la destrucción que había creado. Mira, Maya, comencé, con la voz más suave. Entiendo tu preocupación. Pero estás recurriendo a la persona equivocada para encontrar soluciones. Lo que ves son las consecuencias, no las causas. Y las consecuencias, bueno, no son mi responsabilidad. Se mordió el labio, visiblemente en conflicto. Pude ver en su rostro que la verdad comenzaba a calar hondo. El problema era que no estaba lista para lidiar con ello. Podría haber acabado con todo este sufrimiento con una sola palabra. Podría haberle dado el golpe final. Pero eso no habría sido divertido ni efectivo. Tenía que obligarlos a tragárselo. Lo que estaba sucediendo no era solo por dinero ni por el fin del matrimonio. Se trataba de poder. Y lo primero que hay que entender sobre el poder es que, una vez que lo tienes, nadie más puede quitártelo, no sin pagar un precio. Puedes regresar y decirle a tu jefa, continué, que solo soy el hombre que su vida eligió como enemigo. Ella misma lo hizo. Y lo que pase ahora, bueno, eso ya estaba decidido. Si quiere que la ayude, tendrá que pagar el precio. Y ese precio no es solo dinero. Es el precio de perder el control de su vida. Maya dudó, retrocediendo un paso como si absorbiera el impacto de mis palabras. Pero tienes que. Empezó a protestar. ¿Tengo que hacer qué? Pregunté, sabiendo ya que cualquier resistencia por su parte sería inútil. ¿Tengo que arreglar lo que ella misma destruyó? No, Maya. Eso no va a pasar. No soy bombero para apagar incendios que ella misma provocó. Maya finalmente cedió, encogiendo ligeramente los hombros. Sabía que no había nada más que hacer. Ahora tenía el control, y nadie podía obligarme a devolver lo que había tomado. Esto era más grande que cualquier error personal. Era una jugada estratégica, más profunda que cualquier simple reacción emocional. Ella lo sabía. Y por mucho que lo intentara, no veía la manera de escapar de lo que estaba a punto de suceder. Me quedé allí, viéndola irse, sabiendo que la tormenta apenas comenzaba. Lo que Maya no entendía, lo que Lie no entendería hasta que fuera demasiado tarde, era que estaba jugando a un juego mucho más complejo de lo que ninguna de ellas podía concebir. Apenas comenzaban a comprender la magnitud de lo que habían desperdiciado. El segundo mandato fue claro e implacable. La idea de renunciar al ejecutivo, el visionario Dominique, fue una maniobra con dos frentes.
No bastaba con desmantelar la fachada que había construido en torno a su carrera. Ahora era el momento de socavar aún más los cimientos de su autoridad. No solo pensaba en controlarlos. Estaba moldeando las reglas. Controlando la narrativa. El hecho de que Dominique fuera tan ciego como su propia ambición lo simplificaba todo. Sabía a dónde se dirigían las cosas. Él y Lie estaban a punto de darse cuenta de que sus turbias jugadas no eran más que piezas en un tablero de ajedrez donde yo ya iba 3 pasos por delante. La cláusula de renuncia del ejecutivo fue redactada con la serenidad de un archivista legal. Dominaría. Su nombre sería ahora solo una línea de texto en una historia que nadie recordaría. Sin aplausos ni elogios. Había sido útil por un tiempo, pero su utilidad había expirado. Renuncia ejecutiva. El señor Dominique Kahn se compromete a dimitir de inmediato de su cargo como director ejecutivo de Kane Dynamics. Con efecto inmediato, sin compensación adicional alguna, salvo la indemnización por despido acordada en la última revisión de su contrato. Su dimisión se anunciará oficialmente mediante un comunicado de prensa y se comunicará a todas las partes interesadas de la empresa. Cualquier intento de impugnar esta solicitud se considerará un incumplimiento grave de los términos del acuerdo. La decisión es irrevocable y se formalizará en una reunión del Consejo de Administración al final del día. El señor Kahn se compromete, además, a no comentar los términos de su salida bajo ninguna circunstancia y tiene prohibido revelar o hacer declaraciones públicas sobre los motivos de su salida. Me detuve un momento y repasé el párrafo. Perfecto. Sencillo. Directo. Sin emociones. Imponente. No tendría dónde esconderse. Hice una pausa y miré por la ventana, observando las luces centelleantes de Manhattan. Las sombras y los reflejos de la noche parecían moverse como piezas en un tablero, y finalmente me encontré en control del juego. Lie. Dominique. Kane Dynamics. Todo estaba en armonía. Terminé de redactar el documento y lo observé un momento más, como si contemplara una obra de arte. No tardaría en salir a la luz, y para entonces, el escándalo ya estaría en marcha, los titulares ya escritos. Y yo, simplemente observaría, con calma, el espectáculo. Ahora, murmuré para mí mismo, el juego comienza. Y una vez que empieza el juego, no puedes simplemente retroceder. La única opción es seguir hasta el final. Ya había dado el primer paso. El siguiente sería ver si Lie y Dominique eran lo suficientemente inteligentes como para descubrir cómo terminar el juego sin perderlo todo. Y yo sabía que la respuesta a esa pregunta era sencilla: no lo eran. El señor Dominique Kahn renunciará inmediatamente a todos sus cargos en Kane Dynamics tras la firma de este acuerdo. Renunciará a cualquier reclamación de indemnización por despido, opciones sobre acciones u otra compensación adicional a su salario hasta su último día de empleo. El señor Kahn también se compromete a cooperar plenamente en las actividades de transición, según lo determine la nueva estructura de la empresa. Sonreí levemente al pensarlo. Ahora, la parte final. Sin duda, Dominique pasaría horas intentando descifrar qué significaba realmente la nueva estructura accionarial. Para cuando llegara a esa conclusión, probablemente estaría actualizando su perfil de LinkedIn en busca de nuevas oportunidades en el sector de la consultoría jurídica. El siguiente punto: la protección del patrimonio conyugal. La señora Lie Thompson renuncia a cualquier derecho sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio con Michael Thompson, incluyendo, entre otros, inversiones, bienes inmuebles, activos comerciales y propiedad intelectual. Reconoce que estos bienes son propiedad exclusiva de Michael y no presentará ninguna reclamación de división, pensión alimenticia ni compensación relacionada con ellos. Este era el principal obstáculo. Según las leyes de división de bienes de Nueva York, Lie, en teoría, podría reclamar la mitad de todo lo que había construido durante nuestro matrimonio. Sin embargo, solo podría hacerlo si decidía llevar el caso a un tribunal de divorcio, mientras yo desmantelaba estratégicamente las bases financieras que sostenían su estilo de vida. Lo más inteligente sería renunciar a sus reclamaciones ahora y evitar una demanda agotadora que solo nos llevaría a una guerra interminable y aún más costosa. Ahora, el cuarto punto: el acuerdo de confidencialidad. Ambas partes deben firmar un acuerdo que prohíbe cualquier discusión pública sobre asuntos financieros, decisiones de inversión o asuntos personales relacionados con Michael Thompson. Esto incluye, entre otros, publicaciones en redes sociales, entrevistas, conversaciones informales y cualquier otra forma de comunicación que haga referencia a mi nombre o a mi empresa. Mi objetivo era simple: que desaparecieran por completo de mi vida. Nada de publicaciones en Instagram etiquetándome como parte de una pareja feliz. Nada de menciones en círculos profesionales como: «Ay, Michael cree que es una buena idea» o «Michael sugirió que hiciéramos eso». Podrían seguir adelante con sus nuevas vidas, pero lo harían sin usar mi nombre como moneda de cambio social. Finalmente, el quinto punto:
cumplimiento y consecuencias. Si se incumple alguno de los términos, emprenderé las acciones legales necesarias de inmediato. Estas acciones incluirán, entre otras cosas, la solicitud de una indemnización completa, medidas cautelares y la recuperación de todos los activos previamente entregados a cualquiera de las partes. Michael Thompson se reserva el derecho a interponer todos los recursos legales, incluyendo litigios civiles, procedimientos de decomiso de activos e incluso acciones penales, cuando corresponda. En otras palabras, si no cumplen las condiciones que he establecido, sus vidas se convertirán en una pesadilla legal tan densa e implacable que haría que el infierno de Dante pareciera una simple visita al spa. Imprimí el contrato en mi membrete personal, papel de alta calidad, con mi nombre grabado en tinta azul oscuro. Una carta sencilla, pero de gran peso. Y, por supuesto, imprimí una segunda copia para mis archivos. Los términos estaban fijados. Estrictos, pero justos. O al menos, tan justos como me permití serlo, considerando la traición, la humillación y la explotación que sufrí a manos de mi esposa y su amante, ambos impulsados por mi generosidad mientras intentaban construir un futuro juntos. La belleza de este enfoque residía en su simplicidad. Lee y Dominique podían firmar los documentos y seguir adelante con sus vidas. O podían negarse y ver cómo la catástrofe financiera se desataba para siempre. No pedía nada imposible. Solo un reconocimiento público de la realidad que intentaban ignorar. Las consecuencias profesionales de Dominique por su mal juicio y la protección legal de mis bienes quedaron formalizadas. Doblé cuidadosamente los documentos y los metí en un sobre manila. Adjunté una carta explicando que tenían 24 horas para responder. No debían negociar ni sugerir contraofertas. Debían firmar los acuerdos o, si lo preferían, indicar claramente su deseo de resolver el asunto por otros medios. Medios alternativos, en este contexto, significaba algo parecido a un invierno nuclear, uno que los dejaría profesional y financieramente radiactivos durante años. Sabía que Maya seguía ahí fuera, en el edificio, posiblemente deambulando por el vestíbulo paseándose afuera, buscando la manera de informarle la situación a Lee sin ser la mensajera que finalmente asumiría la culpa. Llamé a Carlos y le pedí que buscara a Maya y la devolviera. Llegó a mi puerta 15 minutos después, con aspecto aún más agotado que cuando se fue. Carlos anunció: Sr. Thompson, ya está aquí. Le entregué el sobre a Maya. Necesito que le entregues esto a Lee en persona, le dije. Nada de correos electrónicos, mensajes de texto, ni dejarlo con un portero o asistente. Tiene que ser entregado directamente, con recibo. Maya agarró el sobre como si temiera que le explotara en las manos. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Una solución a sus problemas, respondí. Con unas condiciones muy razonables para resolver la situación. Tiene 24 horas para responder. Y si no responde, sonreí de una forma que solo entenderían quienes han hecho negocios arriesgados. La sonrisa de quien sabe que todo está a punto de derrumbarse. Pasé el resto del sábado exactamente como lo había planeado antes de que mi vida se desmoronara la noche anterior. Absolutamente nada. ¿Algo productivo? Claro que no. Pedí comida tailandesa en la mejor esquina del Upper West Side, ese sitio que cobra $40 por el pad thai, pero lo prepara tan bien que venderías las joyas de tu abuela para pedir otro. Me pasé toda la tarde viendo compulsivamente la segunda temporada de una serie sobre multimillonarios que se portan mal, lo que, dadas las circunstancias, parecía más un documental sobre mi propio fin de semana. A las 7 de la tarde, abrí una botella de Burlot, que había estado guardando para una ocasión especial. Al principio, pensé que sería el primer gran triunfo de Lee en la aventura, o quizás una cena romántica para celebrar algo, quizás un cumpleaños. Bueno, la ocasión especial resultó ser la celebración silenciosa de la ruina financiera sistemática de mi esposa infiel. La vida tiene una extraña forma de hacer que las cosas encajen. El vino era perfecto, rico, complejo, con los taninos justos para recordarme que las cosas buenas tardan en madurar. A diferencia de los matrimonios, al parecer, que pueden pasar de hasta que la muerte nos separe a creo que ya no te quiero a mi lado más rápido que una startup tecnológica que gasta capital de riesgo. Mi teléfono había estado inquietantemente silencioso desde que Maya se fue con el sobre. Olie se estaba tomando su tiempo para leer mis condiciones o se estaba escondiendo, probablemente sufriendo el tipo de crisis emocional que requiere varias cajas de pañuelos y al menos un amigo dispuesto a escuchar durante horas sus diatribas de ¿cómo pudo pasar esto? Ya iba por la mitad de la botella cuando llamó la recepcionista de mi edificio. Señor Thompson, la señora Thompson ha venido a verlo. La hago subir. Por supuesto. Había estado esperando este momento. Por fin, tuvo el valor de venir a verme personalmente, en lugar de enviar a alguien a hacer el trabajo sucio. Que suba, Carlos. Gracias.
No me molesté en cambiarme de ropa ni en ordenar el apartamento. Si Lie quería esta conversación, tendría que ser en mis términos, en mi espacio, y conmigo al mando. Además, ya me había visto antes en chándal y una camiseta de la Escuela de Negocios de Harvard. Aunque, admito que en esas ocasiones anteriores, no le había quitado todo el apoyo económico que siempre había tenido. Llamaron a mi puerta exactamente 4 minutos después. Tiempo justo para el ascensor y una breve pausa en el pasillo mientras se preparaba. Cuando abrí la puerta y vi a mi esposa por primera vez desde que decidió reconocer públicamente a su novio como su padrino en la Facultad de Derecho, la escena era casi irreconocible. Estaba hecha un desastre. Su cabello, normalmente impecable, estaba suelto y sucio, con esa grasa que solo aparece después de horas tumbada mirando al techo. Su maquillaje de diseñador, el mismo del que siempre prescindía, estaba completamente ausente, dejándole el rostro pálido y con ojeras. Seguía llevando el mismo vestido dorado champán que había llevado la noche anterior. El mismo de la foto de Instagram, solo que ahora arrugado y manchado, probablemente por el café, el vino o incluso las lágrimas. ¿Puedo pasar?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Me alejé sin decir palabra. ¿Qué podía decir? Acepta las consecuencias de tus actos. Pareces alguien que acaba de descubrir que la seguridad financiera no está garantizada. A veces, el silencio dice más que cualquier respuesta ingeniosa. Entró con pasos vacilantes, como si navegara por un campo minado. Recorrió con la mirada el apartamento en el que había vivido durante 3 años, como si lo viera todo por primera vez. Quizás ahora empezaba a darse cuenta de que cada mueble, cada obra de arte, cada aparato caro se había comprado con mi dinero. O tal vez solo intentaba averiguar cómo iniciar una conversación con el marido al que había humillado públicamente el día anterior. Recibí tu documento, dijo, hundiéndose en el sofá, el mismo sofá donde nos habíamos acurrucado tantas veces, planeando nuestro futuro juntos. En aquel entonces, pensé que nuestro futuro consistía en envejecer juntos, no en terminar con publicaciones de Instagram. Supongo que lo leíste, considerando que estás aquí, no en casa de Dominique. Me quedé de pie, apoyado en la ventana, con mi copa de vino. La dinámica de poder importa en las negociaciones. Quería que me mirara mientras hablábamos. Michael, necesito que entiendas algo. Usó ese tono tranquilo y controlado, esa misma voz de abogada, como si estuviera en una reunión con un cliente. Lo que pasó en la fiesta, no tenía la intención de hacerte daño. Casi me atraganto con el vino. No se suponía que me haría daño. Había organizado una fiesta de graduación que yo pagué, sin invitarme. Se había besado con su jefe delante de todos nuestros conocidos y luego le había dado el crédito públicamente por financiar su educación. Pero eso, por alguna razón, no se suponía que me haría daño. Es que... Hizo una pausa, pasándose las manos por el pelo revuelto. No quería que estuvieras allí con mis amigos. ¿Tus amigos? Repetí las palabras, como si intentara entender un idioma extranjero. Los mismos amigos que cenan en restaurantes que pago, beben vino que compro, celebran logros que financio. Y ahora dices que no te gustaría que estuviera allí. No exactamente. Explícamelo, Lie. Casi podía ver la estrategia desplegándose ante mis ojos. Porque, desde mi perspectiva, estabas llevando a cabo un plan de 3 años donde yo lo pagaba todo mientras tú planeabas tu salida con Dominique. Se levantó de golpe, caminando hacia la cocina, agitada, como un animal enjaulado. No entiendes la presión que tenía. ¿Sabes lo que es ser la esposa que no puede permitirse nada? Que todos sepan que mi marido lo paga todo. Entonces, ¿tu solución fue fingir que tu novio paga todo? Se quedó paralizada, y la palabra novio salió de sus labios con dureza y a la defensiva. Él no es mi novio. Dominique y yo, lo somos, es complicado. Me reí, y hasta yo pude oír lo frío que sonaba. ¿Complicado? Así le decimos a cuando le metes la lengua a alguien en la garganta en una fiesta y luego le das las gracias por financiar tu educación. Se detuvo y se volvió hacia mí, agotada, con el rostro tenso. Cometí un error. Claro. Crucé los brazos, sin dejar lugar a engaños. Te dejaste llevar y dijiste una estupidez en Instagram. Pero eso no significa que puedas arruinarme la vida. Destruye tu vida. Dejé mi copa de vino y caminé hacia ella. Lie, no destruí nada. Solo dejé de pagar. Hay una gran diferencia. Hizo un gesto frenético, señalando el apartamento que nos rodeaba. Cancelaste mis tarjetas de crédito. Cerraste mis cuentas bancarias. Me dejaste sin acceso a nada. Ni siquiera puedo comprar comida. Bienvenidos a la edad adulta, dije casi con sarcasmo. La mayoría de la gente necesita ganar dinero antes de poder gastarlo. Un concepto revolucionario, lo sé.
Su rostro se tensó. Por un instante, vi a la mujer de la que me enamoré hace 4 años. Vulnerable, insegura, humana. Pero, como siempre, recuperó su máscara de abogada y se irguió, intentando recuperar el control de la situación. Esos términos que me enviaste, dijo con tono más firme, son ridículos. No puedes esperar que me humille públicamente solo porque estás pasando por una crisis. ¿Algún tipo de crisis? Interrumpí, sin ocultar el desprecio en mi voz. Es una respuesta razonable a la traición y la humillación. Una reacción natural al descubrir que mi esposa está planeando su futuro con otro hombre mientras yo pago todas las cuentas. Nunca planeé nada con Dominique. De hecho, esa publicación de Instagram dio la impresión de que formaban un gran equipo. No podría haberlo hecho sin ti, mi padrino en la Facultad de Derecho. Emoji de corazón. Un mensaje muy claro, consejero. Ahora lloraba. Lágrimas horribles le corrían por la cara y le goteaban sobre el vestido dorado. Me sentí eclipsada por ti, dijo con la voz entrecortada. Como si no pudiera alcanzar ningún éxito que fuera realmente mío. Como si todo lo que había logrado fuera solo gracias a tu dinero. Y luego decidiste atribuirle el mérito a Dominique. No quería que pasara así, concluyó, casi sin fuerzas. Pero así fue, respondí con voz seca. Tomaste decisiones, Lie. Decidiste no invitarme a tu fiesta. Decidiste besar a Dominique delante de todos. Decidiste agradecerle públicamente por algo que yo pagué. Y ahora tendrás que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Me siguió hasta la ventana, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume mezclado con el aroma de la desesperación. Michael, por favor, suplicó. Sé que metí la pata, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos superar esto juntos. No tienes que quemarlo todo. Me giré lentamente para mirarla. La mujer que amaba, la mujer en la que confiaba plenamente, tanto en mi corazón como en mi billetera. Los términos del sobre no son negociables, dije con una firmeza que ya no pretendía disimular. Lie, firma o aprende cómo es la vida cuando no estoy subvencionando. ¿Qué pasa si firmo?, preguntó ella, con una ligera vacilación. Así que tú y Dominique podrán construir la vida que deseen juntos. Pero no con mi dinero ni con mi nombre ligado a su historia de éxito. Me miró fijamente un buen rato, intentando averiguar si estaba fanfarroneando. No, el Michael de antes, el que creía en el amor, la pareja y construir una vida juntos, había muerto en algún momento entre esa puerta cerrada y la publicación de Instagram. El nuevo Michael era un hombre de negocios. Y los hombres de negocios no hacen tratos con personas que ya han demostrado ser poco fiables. 24 horas, dije en voz baja. Firma los papeles o averigua cuál es la alternativa. El lunes por la mañana llegó con un aire fresco de otoño que hacía que Manhattan se sintiera como el centro del universo. Elegí mi atuendo con cuidado, un traje azul marino de Tom Ford, zapatos italianos de cuero que costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente y una corbata que susurraba: «Esta habitación es mía», sin siquiera levantar la voz. Hoy no fue solo un día laboral. Fue una declaración. Una que resonaría en el distrito financiero durante meses. El edificio Cannes Dynamics en Park Avenue era una de esas relucientes torres de cristal que gritaban: «Llegamos a todo el que pasa». 47 pisos de acero y ambición, con la empresa de Dominique ocupando la planta 32. Ya había estado allí, exactamente 6 meses atrás, cuando Dominique insistió en mostrarme nuestro imperio en expansión. Nuestro imperio si tan solo supiera. Caminé por el vestíbulo como si fuera el dueño del lugar, lo cual, hasta hace unas 18 horas, prácticamente era. El guardia de seguridad me reconoció y me dejó pasar sin la típica tontería de la credencial de visitante. El pobre hombre probablemente no tenía ni idea de que el amable inversora que llevaba 1 año y medio recibiendo acababa de vender la empresa, delante de todas las narices. El ascenso en ascensor al piso 32 me dio tiempo para apreciar la ironía de la situación. Cuando invertí en Cannes Dynamics, Dominique trabajaba en una oficina en Brooklyn, compartiendo sala de conferencias con una startup que fabricaba golosinas artesanales para perros y otra empresa que intentaba revolucionar la industria de los calcetines. Ahora, tenía una oficina en una esquina con ventanales de piso a techo y una vista que probablemente costaba más por metro cuadrado que la vista completa de algunas personas. Todo gracias a mi dinero. Todo está a punto de convertirse en el problema de alguien más. La recepción bullía con ese nerviosismo que surge cuando empiezan a circular rumores y nadie sabe qué dirección tomarán. Vi grupos de empleados charlando tranquilamente cerca de la máquina de café, y al menos 3 personas tecleaban frenéticamente en sus teléfonos, como si enviaran currículums a reclutadores. El señor Thompson, el recepcionista, una joven llamada Jessica, siempre amable, pareció aliviada de verme.
Gracias a Dios que estás aquí. Estoy seguro, dije, mirando mi reloj. ¿Sigue en pie la reunión de la Junta? Sí, señor. Sala de conferencias A. Llevan allí desde las 7 de la mañana. 7 de la mañana de un lunes. Era un momento de desesperación. El tipo de reunión matutina que ocurre cuando, expletivo, la cosa se pone fea y todo el mundo se apresura a averiguar en qué dirección volarán las piezas. Caminé por el pasillo, pasando por las oficinas donde las estrellas emergentes de Caned Dynamics probablemente se preguntaban si aún tenían trabajo a la hora del almuerzo. Me di cuenta de la ironía de que estaba a punto de asistir a una reunión de la junta directiva de una empresa que ya no me pertenecía, para hablar de los problemas que había creado con personas que no tenían ni idea de que yo era la causa de su actual pesadilla. La sala de conferencias tenía paredes de cristal, así que podía ver la reunión en curso incluso antes de abrir la puerta. 7 personas estaban sentadas alrededor de una mesa de caoba que costaba más que la mayoría de los coches. Todos parecían haber recibido un tren de carga lleno de malas noticias. Documentos financieros estaban esparcidos por la mesa. Las computadoras portátiles abiertas mostraban hojas de cálculo que probablemente parecían escenas de un crimen. Y todos tenían esa mirada de asombro que surge al darse cuenta de que tu mundo profesional se está derrumbando en tiempo real. Notablemente ausente, Dominique Kahn. Llamé una vez y abrí la puerta. La conversación se interrumpió al instante, y 7 pares de ojos se volvieron hacia mí con la clase de esperanza desesperada que suele reservarse para las escenas de películas de catástrofes donde la caballería llega justo a tiempo. Michael Brad Henley, el director financiero, prácticamente saltó de su silla. Gracias a Dios que estás aquí. Hemos estado intentando contactarte todo el fin de semana. Eso es lo que hoy, dije, tomando asiento vacío a la cabecera de la mesa. Era el sitio habitual de Dominique. Pero como Dominique no estaba, pensé que alguien tenía que ocupar el puesto de liderazgo. ¿Dónde está nuestro intrépido director ejecutivo? Los miembros de la junta directiva intercambiaron miradas como si intentaran decidir quién tenía el valor de dar la mala noticia. Finalmente, Sarah Chun, la directora de operaciones, se aclaró la garganta. Dominique ya no está en la empresa desde esta mañana. ¿Renuncia?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El personal de seguridad lo escoltó fuera hace una hora, dijo Brad. Envió su renuncia por correo electrónico a las 6:47 de la mañana. Muy breve, muy profesional, pero se fue. Acepté, sin sorprenderme, como si la noticia fuera simplemente otro obstáculo en mi camino. Qué momento tan desafortunado, considerando los desafíos actuales. Miguel, Sara se inclinó hacia adelante, con la voz tensa y apenas controlando el pánico. Necesitamos saber qué está pasando con la estructura financiera de la empresa. Nos han congelado las cuentas operativas. La nómina está desbordada. Y tenemos proveedores que llaman cada 5 minutos preguntando por pagos atrasados. Y hay rumores, añadió Marcus Webb, director de desarrollo comercial, sobre algún tipo de adquisición o adquisición hostil. La prensa financiera está husmeando, preguntando sobre cambios de propiedad y transiciones de liderazgo. Observé a estas 7 personas que ayudaron a convertir Caned Dynamics en una empresa de $175 millones. Profesionales inteligentes y dedicados que trabajaban 60 horas semanales y sacrificaban su tiempo personal para hacer realidad la visión de Dominique. Merecían algo mejor que lo que estaba a punto de sucederles. Pero, por desgracia, fueron daños colaterales. Bueno, dije, abriendo mi maletín y sacando una carpeta. Tengo noticias que deberían aclarar la situación. Coloqué copias de los documentos de adquisición frente a cada miembro de la junta. El logotipo de Blackstone Legal Partners ocupaba un lugar destacado en la parte superior de cada página, seguido de un lenguaje tan claro como devastador para todos los presentes. Al cierre de operaciones del viernes, dije, observando sus rostros mientras leían, vendí mi participación mayoritaria en Caned Dynamics a Blackstone Legal Partners. La venta se completó esta mañana y ahora son los accionistas mayoritarios de la empresa. El silencio que siguió fue el tipo de silencio profundo y absoluto que se produce cuando una sala llena de personas inteligentes se da cuenta de que todo su universo profesional ha sido reescrito, sin su participación ni consentimiento. Brad fue el primero en encontrar su voz. Su participación mayoritaria. Michael, posees menos del 15% de la empresa. Sonreí. La clase de sonrisa que usan los inversores de capital riesgo al explicar a los emprendedores por qué se disuelve su empresa. De hecho, Brad, yo poseía el 90% de Caned Dynamics. Dominique poseía el 10% y era el director ejecutivo, pero yo fui el accionista mayoritario desde el primer día. La cara de Sara se puso completamente blanca. Eso es imposible. Dominique fundó esta empresa. La construyó desde cero. Dominique tuvo la visión. Dije,
Tenía el capital, el 90% de la financiación inicial, el 90% de la inversión operativa y el 90% del capital de expansión. Todo provino de mi cartera personal. A cambio, recibí el 90% de la propiedad. Todo está documentado en los estatutos originales. Documentos, si desea revisarlos. Marcus revisaba frenéticamente su teléfono, probablemente abriendo documentos corporativos que debería haber leído con más atención hace 18 meses. ¿Pero por qué? ¿Por qué venderías a Blackstone? Somos rentables. Estamos creciendo. Acabamos de cerrar el trato con Morrison Industries. La interrumpí. Mis prioridades han cambiado. Me estoy deshaciendo de ciertas relaciones comerciales que ya no se alinean con mis intereses personales. El eufemismo flotaba en el aire como el humo de una pistola. Esta gente no era tonta. Probablemente podrían adivinar que mi repentina decisión de vender tenía algo que ver con los misteriosos cambios de personal y la abrupta salida de Dominique. Pero nunca sabrían toda la historia. Nunca sabrían de la fiesta de graduación, la publicación de Instagram ni de que su antiguo colega estaba jugando las casitas con mi esposa mientras yo financiaba sus sueños profesionales. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Jennifer Walls, jefa de asuntos legales. Ese tipo de voz que usa la gente cuando ya sabe la respuesta, pero espera estar equivocada. Representantes de Blackstone estarán aquí esta tarde, dije, mirando mi reloj. Se reunirán individualmente con todo el equipo directivo para evaluar la estructura organizativa actual y determinar la alineación estratégica ideal para el futuro. En términos corporativos, esto se tradujo en: van a despedir a la mitad de ustedes y reestructurar el resto de la empresa según su propia visión. Pero pagaron un precio extra por Cannet Dynamics, dije, completando la explicación, porque creían que estaban adquiriendo el liderazgo y la visión de Dominique. Ahora que Dominique ya no formaba parte de la ecuación, tendrían que reevaluar si la empresa aún cumplía con sus criterios de inversión. A Brad le temblaban las manos al colocar los documentos de adquisición sobre la mesa. Michael, esta empresa emplea a 47 personas. Algunas tienen familia, hipotecas e hijos en la universidad. No puedes simplemente. Puedo. Dije, levantándome y cerrando mi maletín. Blackstone Legal Partners es una firma de renombre con amplia experiencia en reestructuración corporativa. Confío en que tomarán decisiones que beneficien sus inversiones. Lo que realmente quería decir era: ya no es mi problema. Caminé hacia la puerta, me detuve y me giré para mirar la sala llena de ejecutivos sorprendidos. Vale la pena, todos son profesionales con talento. Estoy seguro de que les irá bien, independientemente de lo que decida Blackstone. Así que los dejé allí para que contemplaran el cráter humeante donde solían estar sus carreras. 2 semanas después, estaba en un almacén reformado en Brooklyn, viendo a un prodigio de la programación de 27 años explicar por qué su startup de tecnología legal revolucionaría la forma en que los bufetes de abogados manejan la investigación. Me di cuenta de la ironía de volver al lugar donde Dominique fundó Cannet Dynamics. Solo que esta vez, estaba viendo algo que realmente merecía mi inversión. El espacio no se parecía en nada al elegante Park Avenue de Cannet Dynamics. Paredes de ladrillo visto, suelos de hormigón y una iluminación industrial que le daba la sensación de una cafetería moderna. Pero había energía. La intensidad concentrada que surge cuando la gente inteligente construye algo en lo que realmente cree, en lugar de solo intentar impresionar a los inversores y ascender en la empresa. El problema con la investigación jurídica, Ava Lynn dijo, señalando una pared cubierta de barras blancas que parecían haber sido atacadas por un matemático borracho, es que seguimos anclados en el siglo XIX. Los abogados pagan a sus asociados junior $300 por hora para que hagan un trabajo que la inteligencia artificial podría hacer en minutos. Asentí, bebiendo café de una taza desportillada que probablemente era de una tienda de segunda mano en Williamsburg. El café estaba horrible, amargo, flojo y servido a temperatura ambiente. Pero me interesaba más lo que decía Ava que la calidad de sus bebidas. Muéstrame la demostración, dije. Los ojos de Ava se iluminaron como si alguien le hubiera ofrecido financiación ilimitada y Red Bull de por vida. Casi saltó a su portátil, conectado a un monitor enorme que dominaba una pared del espacio de trabajo. Bien, imagínese que está trabajando en un caso de fusión complejo, dijo, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Una búsqueda tradicional implicaría enviar a 3 abogados junior a dedicar 40 horas a revisar bases de datos legales, precedentes y documentos regulatorios. Pagarían a un cliente $36,000 por un trabajo que consiste principalmente en búsquedas de palabras clave y revisión de documentos. La pantalla se llenó con una interfaz limpia e intuitiva que no se parecía en nada a las torpes bases de datos legales con las que había visto luchar a los abogados durante años. Ahora, mira esto, dijo Ava, escribiendo una consulta de búsqueda que a esos abogados jóvenes les habría llevado días investigar a fondo.
Los resultados aparecieron al instante. No solo una lista de casos y estatutos, sino un análisis organizado y minucioso de precedentes relevantes, con índices de confianza y recomendaciones estratégicas. La IA clasificó miles de documentos, identificó los materiales más relevantes y los presentó en un formato que realmente tenía sentido. Eso es impresionante, lo dije, y lo decía en serio. Había visto muchísimas demostraciones tecnológicas a lo largo de los años. La mayoría prometían revolucionar industrias que no querían ser revolucionadas. Pero esta era diferente. No intentaba forzar el cambio. Simplemente ofrecía una solución a un problema real. Y eso, en mi opinión, valía más que todo el dinero que había invertido en Canadian Dynamics. Pero esto fue diferente. Resolvió un problema real que costaba millones de dólares anuales a los bufetes de abogados. No estamos tratando de reemplazar a los abogados, Ava continuó, claramente entusiasmada con su tema favorito. Buscamos que sean más eficientes. En lugar de pasar semanas investigando, pueden dedicar su tiempo a la estrategia, las relaciones con los clientes y el análisis jurídico, aspectos en los que los humanos somos muy buenos. Recorrí el espacio de trabajo, observando la configuración. 6 desarrolladores trabajando en mesas altas que parecían ensambladas con piezas de IKEA y conexiones de tuberías industriales. Una zona de conferencias hecha con una puerta de madera reciclada sobre caballetes, barras blancas cubiertas de diagramas de flujo, maquetas de interfaz de usuario y lo que parecía ser una discusión sobre qué pizzería entregaba más rápido la dirección de la empresa. Así era una startup de verdad. Ágil, centrada, creada por personas a quienes les importaba más resolver problemas que impresionar a nadie. Me recordó mis primeros días, cuando negociaba acciones en un estudio y vivía de fideos instantáneos y una determinación obstinada. ¿Cuál es su situación financiera actual? Yo pregunté. El entusiasmo de Ava disminuyó un poco. Hasta ahora, he tenido dificultades. Tenía algunos ahorros de mi anterior trabajo en Google, y el equipo está trabajando para conseguir capital hasta que podamos pagar salarios adecuados. Tenemos margen de maniobra para unos 3 meses más, y luego se encogió de hombros, tratando de sonar tranquila sobre el hecho de que su empresa estaba a 3 meses de la quiebra. Entonces, o encontramos inversores o volvemos a trabajar por los sueños de los demás. Saqué mi teléfono y le enseñé la investigación que había hecho sobre sus antecedentes mientras iba en metro a Brooklyn. Tenía un título en informática del MIT, 3 años en Google trabajando en algoritmos de aprendizaje automático y 2 años en una startup de tecnología legal que había sido adquirida por Thomson Reuters. Su código era elegante. Su pensamiento estratégico, sólido. Y lo más importante, estaba resolviendo un problema realmente importante. Cuéntame sobre tu equipo, yo dije. Los mejores ingenieros con los que he trabajado, Ava dijo, señalando a los desarrolladores que fingían no escuchar nuestra conversación. Sara, construimos motores de recomendación para Netflix. Marcus trabajó en algoritmos de detección de fraude para PayPal. Kim fue la desarrolladora principal de la plataforma de análisis de documentos que LexisNexis compró por $40 millones el año pasado. Y todos trabajan por la equidad, ella completó, creen en lo que estamos construyendo. Cualquiera aquí podría conseguir un trabajo en Google o Facebook mañana mismo, ganando el doble de lo que podré pagarles durante los próximos 2 años. Pero están aquí porque quieren construir algo que importe. Esa era la diferencia entre esta empresa y Canadian Dynamics. Dominique estaba creando una consultora para alimentar su ego e impresionar a la gente en reuniones legales. Ava estaba construyendo algo que realmente podría cambiar el funcionamiento de toda una profesión. ¿Qué necesitas para escalar? Yo pregunté. Siendo realistas, $10 millones nos permitirían contratar al personal necesario, construir nuestra infraestructura y financiar las operaciones durante los próximos 18 meses. $15 millones sería mejor. Podríamos expandirnos más rápido, quizás abrir una oficina en la costa oeste y empezar a captar grandes bufetes de abogados. Regresé a la pizarra llena de maquetas de interfaz de usuario. El diseño era limpio, intuitivo y claramente creado por personas que entendían que los abogados no tenían tiempo para aprender software complejo solo para hacer investigación básica. ¿Alguna vez has hablado con clientes potenciales o con despachos de abogados reales? Yo pregunté. Tenemos programas piloto en marcha con 3 oficinas de tamaño mediano en Manhattan. Ava dijo. La respuesta ha sido increíble. Los socios nos dicen que estamos ahorrando entre un 60% y un 70% en costos de investigación, y la calidad del análisis es incluso mejor que la de sus socios más jóvenes. La tensión en la mesa era palpable. El aire se impregnaba de algo más pesado que la fricción de un matrimonio que se desmoronaba. Lie, normalmente tan segura de sí misma, ahora se sentía como una mujer perdida en un laberinto de decisiones equivocadas, con las huellas de un futuro desconocido acercándose cada vez más. No dijo nada durante un buen rato,
absorta en las concurridas calles del Upper East Side. Sabía que estaba calculando los riesgos, intentando aprovechar la poca autonomía que le quedaba. No se trataba solo de pagar el precio de la humillación pública que había causado, sino también de la confianza rota, que no se repararía tan fácilmente. ¿De verdad quieres que haga esto? Finalmente habló, con la voz más baja de lo habitual, casi como si estuviera tratando de reunir el coraje para enfrentar la verdad. Es así de simple, respondí sin presionar, pero sin ceder un ápice. Tienes la oportunidad de corregir la narrativa. De ser honesto con quien te vio construir una historia que no era tuya. Lie dejó su taza de café a un lado, ahora más concentrada en la conversación, más tensa. ¿Y qué resolverá esto, Michael? ¿Qué quieres que gane con esto? ¿Vas a continuar con tu venganza financiera hasta ver las cenizas, o vamos a poder hablar de verdad de lo que pasó? No pude evitar reírme, no como un gesto de burla, sino porque, en el fondo, era divertido. No busco venganza, Lie. Estoy restaurando el orden. Te di la oportunidad de ser honesta. El resto, bueno, el resto depende de ti. Se frotó los ojos, claramente cansada, claramente agotada. Yo, no sé si pueda. La ira que hervía dentro de mí no se manifestó en palabras, sino en una mirada que no pudo evitar. Nunca se trató de conseguirlo o no. Se trató de la decisión que tomaste, Lie. Y ahora tienes que afrontarla. Ella suspiró y su máscara empezó a resbalarse un poco. Entonces vas a obligarme a hacer esto. El tono no era de desafío, sino de resignación, como si ya hubiera empezado a aceptar que ya no tenía control sobre la situación. Ya has tomado la decisión. Ahora solo queda pagar el precio, respondí con calma, sintiendo que la distancia entre nosotros crecía más de lo que cualquier confusión de sentimientos podía explicar. Lie miró hacia la mesa, sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué pasa si no firmo? Entonces descubrirás lo que sucede cuando alguien que alguna vez fue tu mayor fuente de seguridad financiera decide que ya no vale la pena seguir cometiendo sus errores. La miré una vez más. Ya no soy el hombre que creías que podías controlar, Lie. Ya no soy la persona que creías que siempre estaría ahí. La conversación continuó en silencio un rato más, el ruido de la ciudad invadiendo nuestro pequeño espacio, pero ninguno de los dos tenía nada más que decir. Lo que quedaba ahora eran decisiones tomadas, consecuencias inevitables y un futuro incierto que, de alguna manera, ambos ya sabíamos que nunca volvería a ser el mismo. El silencio que se hizo al terminar el texto fue denso. Lie, visiblemente agotada, miraba el papel con una expresión entre resignada y frustrada. Sabía que esta era su última oportunidad para corregir la imagen que se había creado, una oportunidad que no se había atrevido a aprovechar hasta ese momento. Había sido paciente, o al menos todo lo paciente posible dadas las circunstancias. Pero la situación ya estaba más allá de cualquier conversación amistosa. Sus decisiones, las mentiras difundidas, todo esto me puso en una posición en la que no había vuelta atrás sin que finalmente se revelara la verdad. ¿Listo para publicar? Pregunté, rompiendo el silencio. Su voz sonaba más débil de lo habitual. Michael, ¿de verdad vas a obligarme a hacer esto? Ella trató de justificarse, respirando entrecortadamente mientras miraba su teléfono como si fuera una bomba de tiempo a punto de explotar. ¿Fuerza? Aún tienes una opción, Lie. Respondí casi sin emoción, pero las alternativas no son buenas. O lo haces ahora o tendrás que afrontar las consecuencias, no solo para ti, sino para todos los involucrados. Incluido Dominique. Ella tragó saliva con dificultad, sintiendo claramente el peso de las palabras. Lo sé. Es que, no sé cómo voy a explicarle esto a la gente. ¿Qué pensarán de mí? La debilidad en su voz no era solo por las lágrimas, sino por la vergüenza que finalmente parecía estar tomando forma. ¿Qué pensarán? Repetí, con la ironía escapándose de mi voz. Lie, ya hiciste creer a todos que vivías una vida que no te correspondía. Y ahora, solo te queda corregir el rumbo. No se trata de lo que piensen los demás, se trata de ser finalmente honesta contigo misma. Se quedó en silencio, con la expresión tensa, los dedos a milímetros del teléfono, vacilantes. Pero finalmente, un suspiro escapó de su boca y abrió la publicación. Aquí vamos, murmuró y con un movimiento automático, publicó el mensaje corregido. No necesité mirarla a la cara para saber que, para ella, la situación no terminaría ahí. Esa simple publicación fue más que una admisión pública, fue el inicio de un nuevo capítulo, y, para ella, uno de los más humillantes de su vida. Para mí, sin embargo, no hubo satisfacción. Fue como quitarme un peso de encima, pero también como si finalmente se levantara una cortina. Ahora, vas a tener que vivir con esto, lo dije sin rodeos, sinceramente, espero que aprendas a vivir con más honestidad de ahora en adelante.
Porque ya no soy yo quien corrige tus errores. Ella simplemente asintió, con la expresión tan vacía como siempre. Lee ya sabía que nada volvería a ser igual. El juego que había jugado, intentando equilibrar la fachada y las mentiras, le había salido por la culata de una forma que ya no podía deshacer. Esa mañana, en un café sofisticado, con el sonido de conversaciones y risas de fondo, un nuevo futuro empezó a tomar forma para ambos, aunque mucho más incierto para ella que para mí. Yo ya había reconstruido mi camino, pero para Lie, esa simple corrección podría ser lo más difícil que haya tenido que hacer, no solo públicamente, sino internamente, mientras intentaba recuperar algo que yo desconocía que aún pudiera recuperar. Dominique parecía una sombra del hombre que había sido, un eco lejano de la ambición desmedida que había alimentado durante todos esos años. Su trabajo en la firma de cumplimiento parecía haberlo aplastado poco a poco, y en cierto sentido, se merecía esa realidad. Aunque sus acciones me habían causado un daño irreparable, no encontraba satisfacción en su sufrimiento. Lo que había hecho no era venganza. Se trataba de cortar lazos, despejar el campo de batalla y finalmente concentrarme en lo que quería. Y ahora, tenía la oportunidad de construir algo más auténtico. Mi vida en Manhattan era completamente diferente a la que había vivido antes. El sencillo y elegante apartamento del Upper West Side se sentía como un premio, una recompensa por recuperar todo lo perdido. Se acabaron las cenas suntuosas y las fiestas vacías. Lo que tenía ahora era la sensación de haber alcanzado por fin cierto equilibrio. El lugar donde vivía era cómodo, sin intentar impresionar, como si fuera una versión auténtica de mí mismo. Al levantarme esa mañana y mirar por la ventana la ciudad aún bulliciosa, me di cuenta de que toda la agitación emocional de los últimos meses, desde el descubrimiento de la traición hasta la venta de Cane Dynamics y el divorcio, me había transformado de maneras que no podría haber anticipado. Ya no cargaba con el peso de la ira, la venganza ni la decepción. Todo eso había sido reemplazado por una sensación de alivio, como si las piezas finalmente hubieran encajado en una estructura que tenía sentido. Ava y su equipo prosperaban, lo que reforzó mi convicción de elegir mis inversiones con prudencia. El valor que sentía al ver su éxito no tenía nada que ver con el dinero, sino con el hecho de que finalmente estaba haciendo algo realmente importante. El capital que había invertido no solo había ayudado a una startup prometedora a prosperar, sino también a mi propia visión de un futuro diferente. Algo que, en esencia, se había tratado más de empoderamiento que de dinero. Con todo bien encaminado, por fin tuve tiempo para pensar en lo que vendría después y, sorprendentemente, no tuve que mirar atrás. El juego con Lie y Dominica había terminado, y en cierto modo, esto me dio la libertad de decidir mi propio camino, sin ataduras al pasado. Ahora tenía el control. Había recuperado mi dignidad, pero lo más importante, estaba lista para reescribir mi historia. Y aunque el futuro aún era incierto, la sensación de tener el control, libre de todas esas ataduras tóxicas, fue más que suficiente para seguir adelante. El perfil de LinkedIn de Dominica ahora lo catalogaba como asociado senior, un eufemismo corporativo para el exdirector ejecutivo, que se había convertido en un empleado más. Los medios jurídicos ya habían cambiado su enfoque a otros temas, pero aún lo recordaban como un ejemplo de los peligros de una rápida expansión sin el respaldo financiero adecuado. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Ava. Acabo de cerrar el trato con Morrison Industries. $2,3 millones. Contrato anual. Bebidas a las 6. Sonreí al leer el mensaje y sin dudarlo respondí. Por supuesto, por mi cuenta. Lean Technologies, la empresa en la que invertí, se estaba convirtiendo en todo lo que esperaba cuando firmé ese cheque en el viejo almacén de Brooklyn. Ya habían conseguido 12 clientes importantes, habían abierto oficinas en Boston y San Francisco, y ahora estaban siendo cortejadas por inversores de riesgo deseosos de liderar su próxima ronda de financiación. Ava, por su parte, apareció en la revista LegalTech como una de las 30 empresas disruptivas menores de 30 años del sector. Y, a diferencia de otras, realmente merecían ese reconocimiento. Pasaba mis días haciendo cosas importantes. Dando clases en la Facultad de Derecho de Columbia, explorando la intersección de la tecnología y el ámbito legal. Asesorando a otras startups enfocadas en resolver problemas reales, en lugar de simplemente perseguir valoraciones infladas. Participando activamente en la junta directiva de Lean Technologies, observando a personas brillantes construir algo que podría perdurar mucho más allá de todos nosotros. Mi apartamento estaba en silencio, salvo por los ecos lejanos de la ciudad en su frenética rutina. Nada de muebles lujosos que costaran más que coches. Nada de colecciones de arte solo para impresionar a los invitados a la cena. No quedaba rastro de la vida que construí con alguien que nunca quiso construir nada conmigo. Solo la suave luz del sol, una taza de café perfecta y la sensación de haber triunfado por fin.
No porque hubiera destruido la seguridad financiera de Lee ni arruinado la carrera de Dominique, ni los hubiera obligado a ambos a afrontar las consecuencias de sus decisiones. Triunfé porque me liberé de una relación basada en transacciones, no en la confianza. De personas que veían mi dinero como un derecho, no como un regalo. Triunfé porque ahora invertía en proyectos que realmente merecían el éxito, trabajando con personas que querían construir algo genuino, no solo consumir. Por fin vivía una vida que me pertenecía, en lugar de una fantasía inventada en redes sociales. Sonó mi teléfono. Era Ava otra vez, cambio de planes. Ella dijo: todo el equipo quiere celebrar el acuerdo con Morrison. Estamos pensando en hacerlo en la nueva azotea de Brooklyn. ¿Te animas? Miré mi apartamento, sencillo y sin pretensiones, con sus muebles comunes y la ausencia de cualquier detalle que indicara estatus. Sin embargo, me di cuenta de que no había otro lugar donde preferiría estar ahora mismo que celebrando con personas que, como yo, habían alcanzado el éxito. Estoy dentro, para responder. Nos vemos allí. Tomé mi abrigo y me dirigí a la puerta, dejando atrás la luz del sol, el silencio y la satisfacción de una victoria merecida. Era hora de celebrar con quienes entendían la diferencia entre construir algo real y perderse en la búsqueda de éxitos virtuales vacíos. Hace 6 meses, pensé que mi vida había terminado cuando me paré frente a esa puerta cerrada. Ahora, me doy cuenta de que ese momento fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos luego.